qué el trabajo cada vez se parece más a la Edad Media? Algo muy raro le está pasando al trabajo ahora mismo y casi nadie lo está mencionando. Por un lado, hay una industria entera enseñándonos a escapar del trabajo, a que hagamos lo mínimo, a renunciar en silencio o a actuar de acuerdo a nuestro sueldo. Pero también hay millones de personas haciendo exactamente lo contrario. Dejan la seguridad de un empleo corporativo para apostar por algo propio. Se vuelven creadores, abren un pequeño estudio, se lanzan como independientes. Parece una contradicción, pero no lo es. Es la misma señal apuntando al mismo problema. Si la sociedad está inventando tantas formas de sobrevivir al trabajo, el problema tal vez no sea de motivación. El problema tal vez sea de significado. A medida que el trabajo de oficina se siente cada vez más vacío, vemos a más personas intentando construir un nuevo tipo de carrera. Y en la superficie podría parecer que los creadores de contenido están persiguiendo fama o dinero, pero yo no creo que esa sea toda la historia. Creo que convertirse en creador les da a las personas algunas cosas que la mayoría de los trabajos modernos nos han quitado. Y una vez que vemos cuáles son esas cosas, toda la economía de los creadores comienza a parecer una señal de lo que las personas realmente queremos en nuestra vida. Cuando entendemos a qué apunta esa señal, nos damos cuenta de que el futuro del trabajo no será de ciencia ficción con robots u oficinas de metaverso. Más bien, el futuro del trabajo se parece muchísimo más a algo que ya existió en la Edad Media. En este video te voy a contar la historia de algo que perdimos sin darnos cuenta, pero que también, sin darnos cuenta, estamos empezando a recuperar. Y todo empieza con una pregunta: ¿de quién son las herramientas de trabajo? Para responderla, tenemos que viajar atrás, al mundo preindustrial, el de los pequeños productores, el carpintero, el herrero, el agricultor. Antes de las escaleras corporativas, el trabajo estaba entretejido con tu casa, con tu calle y con tu identidad. No era algo que dejabas atrás al final del día. Tus clientes eran tus vecinos. Los ritmos del trabajo, la familia y la comunidad tenían el mismo ritmo. Y el trabajo tenía más sentido por una sencilla razón: porque podías ver tu propósito de cerca. Hacías algo con tus manos para personas que conocías, en un lugar al que pertenecías. Aunque no fueras rico, las herramientas eran tuyas. El proceso era tuyo, el oficio era tuyo. Hacer un buen trabajo no era solo ganar dinero, era una forma de ser alguien. Ahora, no digo esto para idealizar la Edad Media, porque en ese entonces ni había anestesia, ni había antibióticos y la vida era muy dura. Pero aún con todo lo difícil que era, tenía algo que nosotros perdimos. El trabajo era propio, las herramientas eran nuestras. Hasta que llegó un tsunami que cambió la respuesta a esta pregunta: la revolución industrial. Un cambio que transformó cómo se hacían las cosas, pero su verdadero impacto fue más profundo. Cambió quiénes somos nosotros mientras trabajamos. Porque dejamos de ser un productor con un oficio y nos convertimos en un trabajador que vende su tiempo. En el mundo del taller, las herramientas estaban en las manos de quien las trabajaba, pero la industrialización permitió concentrar el capital a una escala nunca antes vista. Máquinas y fábricas tan caras que solo unos pocos podían permitírselas. Y es ahí en donde el mundo se partió en dos: los pocos, es decir, los dueños de las máquinas y los edificios, y la gran mayoría, los que no tenían herramientas propias y que solo les quedaba una cosa para vender: su tiempo. Esa fractura sigue moldeando casi todo el trabajo que conocemos hoy. Y aquí está el punto incómodo. Cuando no eres dueño de las herramientas, no controlas el proceso y el trabajo deja de sentirse tuyo. No es que no puedas hacer un buen trabajo, claro que lo puedes hacer, pero es una relación muy distinta cuando tu día entero está organizado alrededor de las prioridades de alguien más.
Y lo increíble es que la gente de esa época no era ingenua. Entendía perfectamente lo que estaba perdiendo. Sabían que atender máquinas de otro a cambio de un sueldo era renunciar a una forma de vida. Por eso se organizaron, hicieron huelgas, incluso hasta destruyeron máquinas, pelearon por conservar su libertad. Pero conforme avanzó el siglo XIX, se volvió imposible negar que este orden llegó para quedarse. Y poco a poco se asumió algo que seguimos cargando hoy en día, que nuestro trabajo no es nuestro, que solo alquilamos nuestro tiempo a un sistema que no controlamos. Y que el trabajo ya no es una fuente de significado, es más bien algo que hacemos para sobrevivir. Entonces, si el trabajo ya no nos iba a dar sentido, íbamos a tener que buscarlo en otro lado, en el consumismo. A finales del siglo XIX hubo un debate. Algunos decían que los trabajadores tienen que ser dueños de las máquinas, mientras que el otro, el que ganó, dijo que se mantuvieran las empresas privadas, pero que tenían que prometer algo a cambio, que la persona pueda vivir bien. ¿Y cómo se definió vivir bien? En una sola palabra: consumo. Más cosas, más baratas, más opciones, más comodidad. El significado ya no tenía que ver con lo que produces. Podía venir de lo que puedes permitirte comprar y eventualmente del ocio que podías disfrutar. Pero ojo, la comodidad no es la villana. La vida antes era muy difícil. Nuestras bisabuelas pasaban el día entero batiendo mantequilla, horneando pan, lavando ropa a mano, hacían incluso su propia ropa. La comodidad nos salvó de muchísimo dolor real. Pero sin darnos cuenta, cambiamos una idea de libertad por otra. Durante casi toda la historia, ser libre significaba autodominio, poder elegir conscientemente lo que de verdad importaba para ti, no dejarte arrastrar por tus impulsos. Pero la nueva libertad insertada después de la revolución industrial se redujo a una sola cosa: libertad para elegir entre qué productos querías comprar. Y durante décadas ese trato funcionó, hasta que algo dentro de nosotros empezó a despertar. Porque los seres humanos no funcionamos solo con comodidad. Décadas de psicología lo confirman. Florecemos cuando tenemos comodidad, sí, pero también florecemos cuando tenemos propósito, un reto que valga la pena o la sensación de que nuestro esfuerzo le importa a alguien. Y las empresas modernas saben todo eso. Saben que anhelamos propósito, que anhelamos comunidad. Y entonces intentan llenar ese vacío con el viernes de jeans, la pizza de los jueves y el discurso de que aquí todos somos familia. Y eso está bien. Mira, nos hace por unos instantes cómodos, pero la realidad es que no nos da el propósito que estamos buscando. Pero ¿sabes qué? Tampoco tienen por qué hacerlo. Ni siquiera fueron creadas las empresas para hacerlo. Ya vimos que lo único que nos pueden ofrecer es una cultura que en última instancia es performativa. Y así llegamos al vacío de hoy. Más comodidad que nunca, pero menos significado del que esperábamos tener. Y justo cuando parecía que el viejo mundo del taller había muerto para siempre, llegó algo que reabrió su puerta: la computadora personal y el internet. Por primera vez en 200 años, las herramientas de producción volvían a manos de la gente común. Una cámara, una laptop, un programa de edición, un micrófono, la IA. Ya no necesitas una fábrica ni que un jefe te dé permiso para crear algo increíble. Y eso explica la señal del principio. Cuando alguien se queja de que ahora todos quieren ser influencers, la lectura fácil es que quieren atención. Pero la historia de fondo es otra y es mucho más profunda. La gente está hambrienta de volver a ser dueña y autora de algo. Fíjate en el contraste. En tantos empleos corporativos, gran parte de la energía se va en aparentar, en estar disponible, en decir lo correcto. Y no es porque la gente sea falsa, es porque el sistema mismo premia más al que es predecible, que al que es creativo, que al que crea, al que es autor. El trabajo de crear, por otro lado, es la presión contraria. Publicas con tu nombre y no te puedes esconder detrás de un proceso o de una empresa.
¿Haces algo real o simplemente no lo haces? Mira el caso de Johnny Harris, de Cleo Abraham, de Adam Cole, de Josh Fong, periodistas de video que construyeron audiencias enormes para Vox, pero decidieron independizarse junto a su equipo. Porque aunque su trabajo les daba satisfacción, ser independientes les daba algo más. Les daba propiedad sobre lo que hacían, para bien o para mal. Puede que estén completamente expuestos a la crítica sin las capas de protección que les daba Vox, pero esa conexión directa les da el propósito del que estamos hablando. También está la entrevista con Ryan Taran, un youtuber enorme. Cuando le preguntaron cómo les paga a sus editores, dijo algo que de verdad me sorprendió y que rompe el manual corporativo. Él dijo lo siguiente: me comprometí con mis 2 editores. Pase lo que pase, nos quedamos los 3. No voy a contratar a más gente, porque no quiero poner un límite a cuánto pueden ganar. Ellos saben con total transparencia cuánto gana el canal. Es una asociación real. Si comparten esa responsabilidad conmigo, a mí me obliga a sacar la codicia de mi vida y a querer que ellos logren sus metas financieras porque me están ayudando a lograr las mías. ¿Observas la diferencia? No es contratar al más barato, pero tampoco es exprimir al más genio hasta sus huesos. Es compartir el riesgo y la recompensa. Es devolverle al trabajo un poco de esa autoría que se perdió en la revolución industrial. Ahora, la conclusión fácil sería, pues entonces, todos debemos de renunciar y hagámonos youtubers. Pero no, ese no es el punto. Ser creador en una plataforma es solo la manifestación más visible de un cambio mucho más amplio que se avecina y ya está aquí. La verdadera transformación es tener la mentalidad de artesano, volver a ser dueños de nuestro trabajo. Y ya está pasando, hay equipos montando agencias y estudios donde todos comparten las decisiones, las responsabilidades, pero también las ganancias. Por eso, tengo esperanza respecto al futuro, porque quizás juntos podamos crear un nuevo sistema. Un sistema donde el trabajo no sea algo de lo que tengamos que escapar, sino una adición muy significativa a nuestra vida. Y de verdad creo que estamos en el inicio de un cambio estructural enorme. No todos vamos a renunciar para ser youtubers, pero cada vez más personas vamos a exigir condiciones tipo creador en lo que sea que estemos haciendo, de forma que seamos dueñas de algo que creamos, que dejemos huella, que controlemos nuestros propios procesos creativos y que tengamos realmente una tajada del valor real que estamos aportando. Las herramientas se fueron de nuestras manos hace 2 siglos y por primera vez están volviendo. A lo mejor el futuro del trabajo no es escapar de él. A lo mejor el futuro del trabajo es volver a hacerlo nuestro.